Hola, ya vamos regresando acá a la plenaria. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, Perdona que es que me vinieron a hacer un cobro y hola. ¿Y si no me doy cuenta. fue en el Y viaje de ida pagaste. y de vuelta? ¿Verdad? Creo que ya estamos todos por acá, todas por acá, ¿verdad, Romel? Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas. Antes que nada, agradecer la confianza por el trabajo en grupos. Comentábamos en el grupo de mujeres que fue muy poco el tiempo, ciertamente es un reto. Y después este espacio de la virtualidad, al menos en nosotras las mujeres, teníamos ganas de abrazarnos, de tocarnos, de darnos como el apapacho, como decimos en México, pero pues en la virtualidad esto de las emociones así es bien complicado. Entonces, pues primeramente quisiera que todos respiráramos y volviéramos a procesar, pues en este caso, algunas emociones que sí se abrieron en los grupos, porque tocamos ya nuestro ser, nuestro cotidiano. Como dijimos antes de irnos, no es lo mismo hablar desde una reflexión afuera de nosotros que ya ponernos en ese lugar donde todas esas emociones y reflexiones cobran vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por ese espacio. También creo que fue un ejercicio que a la par tuvimos algunas tensiones porque en el caso de las mujeres, que ya lo vamos a decir ahorita, no logramos construir la herramienta que se nos encomendó. Entonces, vean que esto virtual también tiene sus tensiones, ¿no? Pero pues vamos a compartir en la forma en que lo hayamos logrado hacer. Si fue de manera oral, pues lo vamos a compartir así. Si logramos hacer la herramienta, excelente. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio de escuchar a los grupos. No sé si empezamos por el grupo mixto que se quedó en la sala general. Los escuchamos, las escuchamos, les escuchamos. Sí, con gusto. No sé si Celeste me puede ayudar a compartir la pantalla para presentarles nuestro dibujito. Sí, ya. Gracias, Celeste. Pues comentándoles, compañeras, compañeros, que pues al principio algunas estábamos un poco desubicadas porque las instrucciones eran que quienes no habíamos participado en el foro de mujeres, que por eso estábamos ahí, pero a final de cuentas que sí, algunas sí participamos, entonces estábamos algo desubicadas, pero realmente estamos muy contentas, estuvimos muy contentas y contentos a final de cuentas de haber estado en este grupo que se compartió muchísimo, pues así como decía Ana, creo yo, pues la tecnología a veces nos entorpece un poquito y este es nuestro dibujo. Queríamos representar, este dibujo nos representa. Como éramos un grupo mixto, decidimos no poner nuestros genitales aquí dibujados, plasmados, para que, bueno, que sea un dibujo que nos represente de la mejor manera posible. Sin embargo, sí concordamos en que, bueno, aquí en estos posits de color amarillo, tenemos escrito las partes de nuestro cuerpo que han sufrido de alguna manera violencia. Y lo vemos reflejado, empezando por la cabeza, ¿verdad? Han sido reprimidos nuestras ideas, nuestros pensamientos, especialmente a las mujeres también cuando queremos nosotros pues pensar, bueno, sí pensamos, pero compartir lo que nosotros pensamos, pues se nos recrimina, pues no se nos escucha. Por eso aquí empezamos por la cabeza y nuestro símbolo es un martillo, es ese símbolo del dolor. También lo tenemos en la garganta, con ese miedo a hablar, a expresarnos, a decir lo que realmente quisiéramos. Sin embargo, acá también
Bueno, voy a retomar esto como la parte liberada, porque así como nos duele a algunas otras personas ya lo tienen liberado. Entonces ya sienten ese alivio, ese poder para expresarse, expresar sus ideas y expresar sus sentimientos también. En la parte del tórax, aquí pusimos el miedo de ser nosotras mismas. Un compañero me sorprendió mucho su testimonio. Él decía, a mí me duele el tórax porque a mí me secuestraron por defender los derechos humanos en su lucha. Entonces, él decía, a mí me secuestraron, me ataron las manos, me oprimían el pecho, y son esas partes donde nosotros sentimos dolor físico, ¿verdad? Y que nos dejan marcados. Y muchas veces pues ya no sabemos cómo agarrar energías para poder seguir adelante. También hay acoso, hay abuso en el caso de nosotras mujeres también. Y la flechita va acá en la parte de nuestros genitales, tanto hombres como mujeres. Hemos sufrido de acoso y abuso sexual. Sin embargo, en los hombres, pues, lamentablemente no han tenido esa libertad de expresarlo más abiertamente. No tener derechos a condiciones dignas. Bueno, también no está aquí plasmado, pero en nuestro chat aparecían los aportes de las compañeras y compañeros que también pues nos duelen las manos, nos duelen los pies, como símbolo de querer seguir adelante, y a veces las circunstancias ya no nos lo permiten, ya no tenemos fuerzas. Entonces también nos duelen los ojos por el miedo a qué vendrá ante esta sociedad tan perversa. Entonces también son partes de nuestro cuerpo, de nuestro ser que nos duele. Y nuestras partes ya liberadas. Pues en nuestras partes liberadas, como les decía, hay algunas compañeras y compañeros pues ya tienen liberada la voz, sus pensamientos, que la gran mayoría de aquí creo que lo tenemos, ¿verdad? De poder pensar y tener este espacio para escucharnos, para compartir nuestros saberes, nuestros sentires. Y otra cosa que me agradó bastante, que nosotros aplaudimos, es el aporte de nuestra compañera de Cuba, Sandra, que expresa que ella se siente liberada en la parte de vivir su sexualidad plenamente, no solo esa responsabilidad que ella tiene de ser madre. Muchas veces a nosotros también, y madre soltera, muchas veces a nosotros las mujeres pues se nos recrimina, ¿verdad? Por tener un hijo a temprana edad y sin haber, no habernos casado. Entonces ella dice, yo me liberé, eso a mí ya no me afecta, estoy divorciada, tengo una hija, un hijo, y vivo plenamente mi sexualidad. Entonces, pues qué bueno, qué alegre, y aplaudimos estos sentires. Bueno, y si se me escapó alguno, aquí había algo que yo lo leí que no me aparece acá, pero una parte liberada también era un compañero que decía, pues nos hemos liberado de las semillas transgénicas. Entonces yo ya no lo veo aquí, entonces, pero lo apunté. Pues en ciertas regiones, pues ya pues uno se está liberando, y así como decía Verónica, pues nosotros somos responsables de nuestro organismo y sabemos qué es lo que nos conviene consumir, qué es lo que no nos conviene consumir, y pues si ya tomamos ese control de nuestro bienestar, pues eso ya es una liberación, ¿verdad? Pues eso, compañeras y compañeros. Gracias. Muy
Muchas gracias al grupo mixto, que le llamamos así, disculpen, pero fue como también del último momento. Muchas gracias. Aquí ya vemos también varias tarjetitas que seguramente van a coincidir con los otros grupos. Entonces, lo vamos a... Esto también, reiterarles de que nos los compartan para subirlo a la plataforma y quede ahí también guardado como los trabajos de la segunda sesión. Y pasaríamos entonces a ver lo que compartieron los compañeros hombres. Si no sé quién va a pasar a la plenaria, por favor. Sí, aquí Gonza de Argentina. Yo fui encargado ¿Compartir esta? de compartir. Dale. ¿Puedo comenzar a compartir pantalla? ¿Sí? Bien. ¿Se detendrá? Sí. Aquí va. Bueno, ahí va. Primero, ahí está nuestro trabajo. Primero comentar que fue muy, muy rico el intercambio. Salieron muchísimas cosas, así que voy a intentar hacer lo posible en resumir y sintetizar un poco todo esto que estuvimos hablando con los compañeros, que fue muy bueno. Comenzamos primero por señalar las violencias y los dolores o sentires que tenían que ver con esto en el cuerpo, y como lo primero que salió de manera muy espontánea y rápida fue el tema de los genitales, y básicamente, por decirlo más específicamente, con los huevos. Perdón, pero con esta cuestión identificada mucho de la necesidad de tener y demostrar ese coraje y esa valentía, y siempre responder con esa fuerza, como una imposición de tener que responder desde ese lugar ante todas las situaciones. Lo segundo que marcamos fue el tema de los pies y el dolor de los pies, ejemplificados en la necesidad muchas veces de tener que emigrar o apartarse del círculo de pertenencia de la familia por una cuestión de cambiar de lugar para poder obtener un trabajo, un ingreso, y cómo ese dolor se puede transmitir a veces en los pies. Y seguimos a la cuestión de la espalda, y también como un dolor físico que tenía el correlato de una situación de la responsabilidad de tener que responder de manera de proveer ciertos recursos para poder asegurar algunas dinámicas de la vida que tenían que ver de vuelta con los círculos de pertenencia de uno. Luego pasamos a la garganta, ¿no? Y se ejemplificó un nudo en la garganta por la imposibilidad de expresar o de tener voz para poder expresar cosas, y el dolor que se puede sentir o la molestia que se puede sentir tanto en la garganta como en el estómago. Y acá se marcó un poco la situación de muchas veces sentir que como hombre no hay un espacio habilitado para compartir algunas experiencias, y la frustración que eso genera. Luego nos fuimos a la cuestión de la cara, y sobre todo los ojos, ejemplificándolo con la imposibilidad tampoco de demostrar sentimientos, como podían ser el tema de llorar, que también está mal visto, digamos, o que se nos recrimina o coarta ese tipo de expresiones. Y también luego se habló la expresión en general, ¿no? Como la cara como transmisor de sentimientos y sensaciones, y el semblante duro y curtido para no justamente demostrar ninguna debilidad, ninguna sensación que pueda ser mal vista en un contexto en donde, como hablábamos antes, hay que responder de una manera fuerte, dura, segura, etc. Pasamos después también, a ver, me estoy perdiendo porque los tenemos numerados, luego a todas las características físicas del cuerpo, básicamente, y mismo también a la apariencia en general. Que ahí se habló también mucho de la apariencia mismo con costumbres como el pelo, tener el pelo largo, o usar algunos accesorios como podían ser aretes o aros, o el color de la ropa que uno utilizaba, que está también mediada, y que si es de tal color o no es de tal color, o se lleva el pelo de tal forma o tal otra,
uno puede ser blanco de discriminación o de violencias. También hablamos un poco de, ejemplificándolo en la cabeza, el tema de los mandatos que nos son impuestos o heredados o que aprendemos dentro de la cultura a la que pertenecemos y que nos afectan en la manera de poder justamente actuar a nivel físico y en general. Hablamos también, bueno, de manifestar emociones, ya lo dije. También ejemplificamos en la boca el tema de la forma de decir las cosas, que muchas veces también no hay... lo ejemplificamos como un dolor en la boca, el tema de darse cuenta que la forma que uno tiene de expresar las cosas puede herir a otra persona y uno no tiene esa percepción porque no lo ve desde ese lugar, y muchas veces se expresan normalmente y luego en la interacción se ve que esa forma de expresarse sí puede herir a otra persona. Y lo mismo los oídos, como la invasión de los mandatos o de muchas imposiciones que entran por ahí y nos coartan las capacidades. Y ya hablando un poco en los momentos de emancipación, se habló, por ejemplo, se marcó el tema de los pies, ejemplificándolo en los zapatos, en el tema de poder pensarse en los pies de otra persona, cómo ese movimiento nos puede llegar a hacer tener una percepción de otros puntos de vista y también un punto de vista propio. También hablamos un poco de los brazos y de las manos, también como una imposibilidad de poder manejarlos con suavidad o con cuidado, que también es una imposición, que siempre se está esperando que sean fuertes y duros porque tienen que responder para sostener cosas, para poder hacer trabajos, y esta cuestión y hay como un mandato de no utilizarlos de manera suave o sutil, y poder darse cuenta de eso también es emancipador, sobre todo de la relación nuestra con nuestro propio cuerpo para un montón de otras acciones y actividades. Y también marcamos el tema de las rodillas y las piernas como un lugar de violencia o dolor, ejemplificándolo en la actitud de ponernos de rodillas ante ciertas situaciones o fuerzas externas que nos ponen de rodilla, y la capacidad también de ponerse de pie, ejemplificando en las piernas, como para justamente plantarse sobre estas cuestiones e intentar emanciparse. No sé si me quedó algo fuera. Bueno, también marcamos un poco que otras cuestiones de emancipación podían darse también con los brazos o con el cuerpo en general, en el hecho de generar esos lazos afectivos que nos permiten dar abrazos, y el abrazo como una contención que nos permite no solo relacionarnos con nuestro cuerpo de otra manera, sino también con nuestros sentimientos. Y al final ya de la charla, cuando ya estábamos saliendo, notamos que no habíamos identificado el corazón, y surgió una pequeña charla de justamente esta situación de no reflexionar tanto sobre nuestros sentimientos y la expresión de esos sentimientos, ¿no? Y bueno, y ahí lo dibujamos rapidito y se marcó un poco. No sé si me quedó algo por fuera, pero creo que más o menos tomé un poco todas las cosas que hablamos, intentando sintetizar un poquito. Muchísimas gracias, Gonzalo. Pues ya vemos lo que la tecnología puede hacer, pero también muchas gracias por las reflexiones en el grupo. Vamos a pasar al trabajo de las compañeras del grupo de las mujeres. Bueno, ahí me tocó estar a mí, tuvimos una complicación con la herramienta, entonces, como siempre, resolvemos las cosas, así que las compañeras van a hacer la presentación, va a compartir la pantalla una de las compañeras y otra va a contarnos de las reflexiones que hicimos ahí. Entonces, Kim va a compartir en pantalla y Judith creo que va a comentar. Bueno, primero que nada, pues gracias, ¿verdad? Bueno, en el ejercicio que tuvimos con las compañeras, hablaba sobre el ubicar, ¿verdad? Pues una silueta, los dolores también que como mujeres tenemos,
y muchas de las compañeras, bueno, para mencionarles ahí los países que participamos, estuvo México, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Argentina y Panamá. Si hay alguien que se me quedó, pues por favor me corrija por ahí. Bueno, varias compañeras de estos países, pues igual nos decían que los dolores ubicados en los cuerpos, en nuestros cuerpos como mujeres, algunas mencionaron que sienten dolor porque el cuerpo de la mujer se ha sexualizado, ¿verdad? Algunas dijeron que en la vulva, en los glúteos, en el corazón. Bueno, otras dijeron también que en la garganta, porque a veces hay mucha violencia, ¿verdad? Y es lo que nos hace sentir. Otras dijeron que en la boca, por lo que no puedo decir o puedo decir por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Dolores por todas las violencias que hemos vivido, ¿verdad? Otras compañeras dijeron que en el estómago, en la garganta, algunas en los pechos, en las manos. Voy mencionando primero los dolores y después la emancipación. En el cerebro, porque a veces hay ambientes que nos obligan a buscar un nuevo camino como para seguir viviendo de una manera más fácil, ¿verdad? Experiencia, dolor, porque se escuchan a veces las experiencias de otras mujeres indígenas sobre la situación de violencia que viven, ¿verdad? Y cómo se ha ido dando. También, bueno, algunas mencionaban en los pies, bueno, otras decían que en los hombros, en las manos, a ir finalizando con eso. Y bueno, y una de las cosas que las cosas se resumen igual, pues, en la emancipación, pues, porque reapropiarnos de nuestra propia sexualidad, del amor propio como mujeres, ¿verdad? Reflejo en los pies, porque nos da la capacidad de movernos, porque también nos ayuda a conquistar derechos y cumplir sueños de un colectivo y como personas, ¿verdad? También manos y piernas, porque son las que nos ayudan a salir. En el cerebro, porque nos ayuda a repensarnos. También en la boca, porque también tenemos que decir lo que pensamos, ¿verdad? Romper esas ataduras también que se van dando. Bueno, varias compañeras por ahí pues nos hablaban de estos temas, de cómo nos vamos posicionando ante estas situaciones, ¿verdad? Como también anteriormente pues igual se decía el tema de cómo se ha sexualizado el cuerpo de la mujer y cómo se mira en la sociedad, en los espacios donde también vamos compartiendo y socializándonos, ¿verdad? No sé si por ahí, si alguien más quiere igual. Muchísimas gracias, Judith, por el enorme esfuerzo y a Kim también porque sacaron el trabajo de últimas. Muchísimas gracias. Bueno, ahorita que terminemos de oír a los 4 grupos, vamos a dar una ronda por si se quedó algo en el tintero en los grupos. Mientras vamos a escuchar al grupo de las disidencias, le llamamos así. Entonces, no sé quién nos quiere compartir. Yo voy a tomar la palabra y Romina nos va a poner la pantalla. Bueno, gracias por el espacio y por el grupo. Fue un grupo muy pequeñito. Lo primero es que dispusimos a hacer una silueta sin un género específico y luego también con una diversidad de colores como expresa la comunidad de la diversidad sexual. Había una discusión también respecto a que una cosa es lo que nosotras y nosotros hemos vivido y otra cosa es la realidad de la comunidad, que es mucho más amplia en el sentido de los efectos de un contexto que no nos reconoce y que es mucho más complicado para cada uno según su identidad. Pero algunos elementos que se pusieron aquí, el tema de la soledad, del aislamiento,
de la violencia psicológica, de la violencia de género que implica callarnos, no ser nosotros, una represión sexual, un bloqueo sexual. Y aquí un tema es que nosotros nos enfrentamos a un no ser, ¿verdad? A reprimir la existencia, a evitarnos, incluyendo nosotros mismos, digamos, a tratar de no ser lo que somos para poder existir en un mundo que nos niega y que nos cierra las puertas. Por eso está el tema de reprimir la existencia y el sistema que nos prohíbe ser. Entonces, luego el tema del miedo, o sea, se enfrenta mucho miedo, mucha represión, mucha soledad y violencias dirigidas, que son los asesinatos, las diversas violencias que hay y las violencias específicas de acuerdo a tu propia identidad. Y el tema de un conflicto personal que implica lograr romper con la educación, con las creencias religiosas y enfrentar ese rompimiento o esa aceptación propia con los efectos terribles que eso tiene en tu núcleo familiar, en tu grupo de amigas y amigos, en tu trabajo y en toda tu vida prácticamente. Entonces, en el tema de la emancipación, pues es cómo logramos avanzar para lograr más vivir libremente la sexualidad, es decir, enfrentarnos a la represión y empezar a vivirla de manera libre. En ese sentido, también decíamos que una parte de nuestra lucha es no vivir en el gueto, porque logramos crear guetos, logramos crear un grupo de personas con la que puedes ser vos, pero esto no es la sociedad en su conjunto y puedes mantenerte en esa lucha, en ese ser tu voz, pero ¿cómo logramos cambiar la sociedad? Es decir, entonces no queremos solamente vivir en el gueto, queremos cambiar la sociedad y por eso mismo la parte de la organización y de exigencia de derechos. Luego el tema de cómo yo personalmente, y esto es sobre mí, yo me negué a los 14 años y me acepté a los 30. Entonces, y cómo ese proceso va siendo un proceso que uno va encontrando las herramientas para poder florecer, porque finalmente de lo que estamos hablando, y esto se interrelaciona con los pueblos indígenas y con las mujeres, es cómo logramos ser quienes somos y queremos ser. Y porque la sociedad te impide ser vos, ¿verdad? Y en el caso de la disidencia sexual, ser disidente sexual implica que estás planteando un posicionamiento político para seguir avanzando en quien sos vos. Y eso se enfrenta frente a la heteronormatividad, que es la regla, ¿verdad? Entonces, digamos, dentro de los problemas, los riesgos cuando los espacios no son seguros, y por eso se hablaba de lo comunitario, que debe partir de espacios seguros para que logres hacer un cambio. Y aquí estamos hablando de lo personal, pero también, por supuesto, de lo comunitario, porque si en lo comunitario y en las organizaciones sociales no confrontamos y enfrentamos estas discriminaciones, entonces estamos en una contradicción. Porque muchas veces podemos avanzar en pueblos indígenas, podemos hablar en mujeres, podemos cuestionar la masculinidad, pero todavía nos queda este tipo de discusiones en donde no necesariamente incluimos estas discusiones en estos desaprendizajes que necesitamos. No sé si compañeras y compañeros del grupo quieren complementar, pero esto es lo que trabajamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, y al grupo. Realmente están muy bonitos todos los dibujos, muy creativos. Yo creo que somos personas que aprendemos las dificultades y nos adaptamos muy bien, porque si bien no todas manejamos esta tecnología, estamos aprendiendo y eso se agradece muchísimo. Vamos a dar una ronda de, ¿les parece bien? Primero 5 intervenciones. Perdón, Ana. ¿Sí? Una disculpa, es que creo que Beto era el otro compañero del equipo que también quería complementar algo sobre las siluetas, si hay oportunidad todavía. Pues estamos en tiempo.
si es solamente algo que no se hubiera dicho. ¿Beto? Sí, yo quería solo, bueno, tal vez más bien un énfasis en la parte que decía Sandra, lo último de lo comunitario, porque creo que muchas veces las visiones demasiado religiosas, conservadoras, no permiten que las nuevas generaciones que están dentro de la diversidad se articulen. Yo creo que ese es un nudo que tenemos que ir superando, que tenemos que ir trabajando dentro de los procesos pedagógicos para que las organizaciones comunitarias, organizaciones sociales puedan dar cobertura, hacer articulación con las adolescentes. Yo quiero hacer énfasis con el tema de la adolescencia o de los jóvenes, ¿verdad? Que a veces andan buscando espacios en donde poder articularse y luchar. Y yo creo que si hay estas aperturas en los movimientos, en las organizaciones, puede haber menos represión y puede ser, ¿cómo diré? Más rico y fortalece las apuestas políticas de las organizaciones. Gracias, Beto. Seguramente se quedaron, como decimos en el tintero, muchas otras intervenciones, ideas, porque insistimos que este espacio pues está resultando muy, muy corto, ¿no? ¿Qué más quisiéramos poder abrir a más participaciones dentro de los grupos, dar más tiempo, pero bueno, no se ha compaginado muy fácilmente. Lo que haríamos ahorita es una ronda de 5 personas, que la idea sería, si alguna idea sienten que ustedes no quedó plasmada en el trabajo en grupos, pues sería como este momento de complementarnos, ¿no? Ustedes tuvieron la oportunidad de ver los 4 grupos. Si hubiera alguna idea que redondear o que no esté colocada, sería este el momento. Y entonces aquí en el chat vamos a estar dando la palabra o con la manita 5 intervenciones por cuestiones del tiempo. ¿Alguien? Lule tenía su mano levantada, no sé si venía de antes o si la levantó ahora. Ok. Lule. Pues, empieza y ahí en el chat me va a ayudar Romy para ver otras 4 intervenciones más, ¿no? Dale, Lule. es muy importante esta actividad que nosotros hemos realizado, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a hacer con los demás a quien menos conocemos? ¿Cómo vamos a dar el... Es muy importante, yo descubrí en el trabajo que hicimos en el maravilloso grupo mixto, que el lugar de acoso y de opresión que yo identifiqué era uno, mis pies, pero luego, a medida que los demás iban identificando sus áreas golpeadas y maltratadas, yo también me iba viendo en eso. Pues démonos cuenta, es importante saber que cuando tú señalas tus pies porque no te privaron de la libertad para tú hacer la vida que tú sentías que era a la que estabas llamada, ahí se oprime tu cabeza, se oprimen tus ideas, se oprime tu garganta porque se oprime tu voz, se oprimen tus manos porque se te oprime tu quehacer, se oprime tu corazón porque no estás haciendo lo que tú sientes hacer. Eso era pues lo que yo quería como agregar, que esto lo hicimos pues y ubicamos un lugar donde más fuimos golpeadas como personas, pero en líneas generales lo que nos golpea en un dedo golpea a todo nuestro cuerpo. Muchas gracias. Gracias, Lule, también por esta recuperación que haces del proceso también que se vivió en los grupos, ¿no? Como un poco el proceso metodológico que se dio a la par del proceso de emociones.
Aquí también en el chat, bueno, ya están dando algunos comentarios, pero no sé si hay alguna otra intervención acá en el pleno. Mónica pidió la palabra y sí hay 2 comentarios en el chat. Entonces, si quieren, damos la palabra a Mónica y después... Ok, sí. Adelante, Mónica. Gracias. Yo al escuchar y a las presentaciones me llevó a recordar algo que me gusta tenerlo siempre presente, y es el hecho de la interdependencia entre seres, ¿verdad? Y cómo los dolores que sienten los hombres, los dolores que sienten la comunidad LGBTIQ+, son en definitiva dolores que todos como humanidad compartimos y que nos afectan, y también las emancipaciones, por supuesto. Gracias, Mónica. ¿Quieres leer algunas intervenciones, Romy, en el chat? Del chat, no sé, Zulmi, si quieras tomar la palabra con el micrófono para comentar la propuesta que hacías, o si la leemos, que te quede mejor, porque sé que... Sí, todavía estoy mala de la garganta. ¿Te apoyamos, entonces? Va, sí. Recupérate pronto, Zulmi, por cierto. Nos decía Zulmi por acá que ella proponía crear grupos específicos, decía, de las mujeres, de los hombres, de las disidencias, sobre técnicas de sanación para sentirnos libres de expresar, pero creo que sí es importante conocer técnicas que nos aporten a la emancipación. Y en ese mismo sentido se sumaba Sandra, ¿no? Decía, es que estos ejercicios abren cosas que se quedan en el cuerpo, ¿no? Entonces, se tenía propuesto un ejercicio que algunos de los grupos sí alcanzaron a hacer, ¿no? Que era más un ejercicio guiado, como de ir pasando por el cuerpo y por los chakras. Algunos grupos ya no alcanzamos a hacerlos, otros sí, pero siempre es importante esta parte y creo que sí sería bueno retomar esto, ¿no? Creo que varios podemos tener materiales y técnicas más en este sentido de sanar algunos de estos dolores y de autocuidado y de cuidado colectivo, entonces podría ser de los materiales que compartamos también en el Moodle, si les parece bien, ¿no? Porque creo que varios podemos tener ahí elementos interesantes a compartir. Esto sí, en particular, esta propuesta, ¿alguien más quiera comentar? Sí, en realidad pasó en el grupo de mujeres, también lo comentábamos, había, creo que Norma de México. Todo lo que tenemos, Ana, en el chat y no hay más manitas de... Ok, sí, comentaba que también creo que Norma de México en el grupo de mujeres hizo una propuesta similar de crear un chat de mujeres para seguir hablando sobre esto. Ella creo que lo mencionó. Y bueno, decir entonces que sí, esto quedó abierto más que cerrado, o sea, creo que iniciamos un proceso y también pues como parte de nuestra labor como formadores, formadoras, vemos que esta es en sí misma una complejidad, ¿no? De los procesos, cómo incorporamos esta mirada de lo individual, lo colectivo, la reflexión, el pasar todo esto por las emociones, para el cuerpo. En fin, es un proceso, como digo, que resultó tal vez un poco insuficiente, pero creo que sí logramos sensibilizarnos, escuchar, ver otras perspectivas. Entonces, por cuestiones del tiempo, vamos a compartirles unas imágenes también de la propuesta de los chakras ahí en el Moodle y por el momento vamos a ir subiendo todo ese material. Pedirles también nuevamente a quienes tienen el dibujito que nos los compartan para que pueda quedarse como material en esta sesión número 3. Y nuevamente agradecerles este espacio del trabajo en equipos. Vamos a pasar solamente a un cierre que Vero nos va a explicar porque tampoco ya no nos dio tiempo cerrar con la otra parte que venía, ¿no? Muchas gracias. Vero. Gracias, Ana María. Bueno, como estamos hablando entre formadores y formadoras, hay que transparentar también las metodologías, ¿verdad? Y cuando vimos la ruta, había una parte de una técnica que le hemos llamado 3 tristes trabas, justamente para identificar cómo se conectan estos sistemas de dominación y de explotación. A esa propuesta ya no llegamos,
Vamos a hacer un cambio metodológico para incorporarla en otro momento, para que ustedes las conozcan, pero además para que nos permita hacer una síntesis de todo lo que hemos discutido ahora. Eso para transparentar ahí los cambios que hacemos en razón del tiempo y porque vemos que es fundamental escucharnos un poco más. Eso primero. Lo segundo, decir que desde nuestra propuesta de educación popular feminista, con perspectiva feminista, hablar de las opresiones y de la explotación no podemos hacerlo desde una manera abstracta o solo desde una lectura fuera de quienes vivimos esa realidad. Por eso el tema del cuerpo, entender esas violencias y entender también nuestras emancipaciones desde el cuerpo pasa a ser fundamental, porque desde ahí es donde se comprende cómo se traducen todas esas violencias, pero también esas posibilidades. Y la otra idea que quiero colocarles antes de ir cerrando es que esta discusión de la interseccionalidad que nos provocaban los videos, desde Alforja hemos venido trabajando sobre una propuesta que le llamamos la trenza de las dominaciones y las emancipaciones, que les vamos a dejar un texto para que ustedes la puedan ver, que desde nuestra perspectiva y desde la aportación pues, de la gente diversa que ha estado en estos procesos, es apostar a que así como los sistemas operan y se encuentran para ser más fuertes, también nuestras liberaciones y nuestras emancipaciones tienen que encontrarse, ¿verdad? No es posible seguirnos pensando de manera desvinculada a cada una de estas dimensiones o luchas, sino que es necesario que sean más fuertes en la medida que se encuentran. Y eso pasa por el tema de la estrategia, ¿verdad? Que vamos a seguir discutiendo. Entonces, queremos proponerles un cierre en este sentido. Que nos tomemos un minuto y que anotemos en nuestras notas y que después lo anotemos en el chat o lo digamos verbalmente, ¿cuál es el aprendizaje de la jornada? ¿Qué nos deja? ¿Qué aprendizaje me deja? Cuando hablamos de aprendizaje, puede ser una afirmación o puede ser un elemento nuevo que de pronto me provocó un nudo o me provocó un desnudo, me deja pensando, vaya, que me deja seguir buscando, seguir entendiendo, sabiendo que estos son solo momentos bien cortitos para colocar dispositivos y provocaciones, pero que no termina aquí, que implica seguir buscando. Pues bueno, estamos llegando a nuestro momento de la cosecha. ¿Cuál es nuestra cosecha al día? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué idea, clave nos deja, nos queda como aprendizaje, en términos de aprendizaje? Bueno, el minutito, ¿les parece? Podemos escribirlo y vamos a dar unas participaciones para quienes lo deseen decir y quienes no, que lo puedan escribir. No nos estamos yendo todavía. Estamos todavía a Sandra, que se está despidiendo. Nos faltan unos minutitos y estoy seguro que vamos a tomarnos unos 5 minutos más. Bueno, si gustan, abramos micrófono quien lo desee. No es para explicar su aprendizaje, es solo para nombrarlo. Es solo para nombrarlo. A ver, ¿quién nos quiere regalar su palabra? Emancipación del pensamiento y empoderamiento de nuestros cuerpos. Gracias, Oscar. Lo que otro nos golpea, nosotros los liberamos. Partir desde mi propia experiencia para poder transformar. Seguir en la lucha contra el racismo y la violencia contra las mujeres. Cuestionarnos siempre el deseo rebelde de reinventarnos a pesar de las circunstancias. Cuestionarnos siempre nuestra posición como sociedad.
Voy, Pedro. El conocimiento de nosotros mismos. Con el ¿Se ve? ejercicio de las chakras. Gracias, Pedro. Una caída da una oportunidad para levantarnos. Tenemos muchas heridas como seres humanos y necesidad de sanarnos. Reinventarme todos los días. Renovar nuestro pensamiento, luchar, avanzar y no dejar que nos callen.